Hola, bienvenido a Tiempo de Bendición. Este es el día, este es el tiempo que hemos apartado para compartir una palabra de vida, una palabra de bendición. Y animamos a que cada vez que tenemos oportunidad, ya sea de buscar en la Biblia o de escuchar, prestemos mucha atención a la palabra de Dios. Porque la misma dice que aunque cielo y tierra pasen, su palabra no pasará, es decir, que no dejará de tener vigencia. Por tanto, este es un tiempo en el que hay tantas oportunidades, tantas posibilidades de escuchar en todos los temas, en todas las áreas, alguna palabra. Y hay palabras que nos edifican y hay palabras que nos animan y también hay de las otras. Entonces, qué importante es, así como elegimos los alimentos en lo natural, elegir una buena palabra. Esa palabra tiene el poder de edificarnos, de fortalecernos y también llevarnos a otro nivel mucho mejor, a progresar, a madurar y a crecer conforme a la misma palabra. Pero no en todo tiempo hubo oportunidad de escuchar o de tener la palabra. Cuando leemos la Biblia, allí hace muchísimos años, siglos, dice que había sacerdotes que estaban puestos para ministrar de la palabra. Qué bendición tenemos en este tiempo que cada uno de nosotros, llenos y guiados por el Espíritu Santo, tenemos esa oportunidad de ministrar esa palabra, ya sea en lo personal, en lo familiar o en cada lugar a donde el Señor nos ponga o nos dé la oportunidad de compartir esa palabra. Pero en ese tiempo, en ese momento, había un joven que había sido dedicado antes de nacer por su madre. Su madre se llamaba Ana, no tenía hijos y se presenta delante de un sacerdote orando, y el sacerdote parece que no estaba bien enfocado en lo espiritual y la confundió y le dijo que se le pasara esa borrachera que tenía. Esta mujer no estaba bajo los efectos del vino, sino que estaba en su alma atribulada porque era estéril, no tenía hijos. Bueno, este hombre de alguna manera la bendice y esta mujer se va y dice que ya no estuvo más amargada ni triste porque había creído a la palabra del profeta. Efectivamente, bueno, así pasó, pasaron meses, algunos años, y cuando el niño que nació y comenzó a crecer, ella lo había dedicado para el servicio a Dios. Este joven se llamaba Samuel. Estaba allí Samuel junto a este profeta, que vuelvo a decirle, no tenía mucho discernimiento, ya estaba bastante declinando en su ministerio, en su vida, bueno, y no veía tanto lo natural como lo espiritual tampoco, y no escuchaba ni en lo natural ni en lo espiritual. Bueno, pero ahí estaba este joven que se llamaba Samuel, y dice, ese joven ministraba al Señor en presencia de ese sacerdote. Pero lo fundamental que queremos ver en este día es que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, es decir, que no había una guía certera. Claro que las comunicaciones no eran como en este tiempo, pero la gente buscaba, cuando necesitaba una palabra, ir al sacerdote. Pero el sacerdote no tenía palabra ni tampoco tenía visión. Dice que esa palabra, la palabra viva, la palabra de Dios, la palabra poderosa, escaseaba y tampoco había visión con frecuencia, ¿no? Es decir, que no estaban viendo, no estaban recibiendo, no estaban teniendo el discernimiento de ver, de escuchar, de saber y de prepararse por lo que estaba adelante. Las circunstancias en este tiempo son muy parecidas. Es decir, que usted y yo necesitamos saber qué es lo que viene, porque el que sabe lo que va a ocurrir corre con ventaja, porque luego que ocurrió todo, por supuesto, lo saben, pero el que sabe lo que está por venir, lo que sabe, lo que está preparado por la mano poderosa de Dios, lo que está escrito en su palabra, se prepara y cuando llega el momento tiene victoria
en todas las cosas. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra, que la tengamos allí en un sitio de privilegio, porque la necesitamos en todas las áreas. Entonces dirá, pastor, pero bueno, la palabra sirve para toda circunstancia. Sí, sirve para toda circunstancia en lo natural, en lo espiritual, en nuestra vida, porque habla absolutamente de todas las áreas que tenemos, en las cuales muchas veces hay conflictos, hay, incertidumbres, hay temores, pero la palabra de Dios es poderosa. Pero justamente en ese tiempo dice que escaseaba la palabra, escaseaba, es decir, y que tampoco había visión con frecuencia. Es decir, que hoy tenemos la oportunidad, no solamente con los medios de comunicación, sino principalmente teniendo a Cristo en el corazón, teniendo el Espíritu Santo, poder entrar en la palabra y recibir una palabra fresca, viva, poderosa, eficaz. Una palabra eficaz. Eficaz significa cumple propósito para lo cual fue hecho. La palabra de Dios es eficaz porque cumple el propósito para lo cual fue hecho. Es decir, sanarnos, liberarnos, restaurarnos, darnos guía, darnos gracia, favor, sabiduría. ¿Cuántos beneficios tiene la palabra de Dios? Pero en ese tiempo dice que escaseaba la palabra, escaseaba. Y había que ir a determinado lugar, determinada persona, que en ese tiempo era un sacerdote, pero justamente el sacerdote que estaba en ese momento no veía, no escuchaba, es decir, que prácticamente no existía. Entonces dice que la palabra escaseaba. Usted se da cuenta rápidamente que en este tiempo no necesitamos ir a una persona, lo que necesitamos es ir y buscar en la palabra y guiados por el Espíritu Santo para tener palabra. Mucha gente depende de alguien que le envíe una palabra. ¿Y está mal? No está mal, está bien. Pero lo mejor es que usted y yo nos preparemos en la palabra, en cómo encontrarla, cómo saber el significado, el contexto, lo que quiere decir, lo que necesita cada uno de nosotros. Tenemos esa tremenda bendición. Y usted diría, entonces en este tiempo no tendría que escasear la palabra. No, la palabra no escasea. Lo que escasea son los que buscan la palabra. Pero hay muchos que se ocupan de encontrar una palabra para compartirla, como estamos haciendo en este día. No son méritos humanos, sino es voluntad de Dios que nosotros podamos compartir la palabra. Allí cuando está comenzando la iglesia, los discípulos están supliendo muchas necesidades y entre otras eran las necesidades materiales. Pero en un momento dicen, vamos a hacer una cosa o la otra, nos ocupamos de lo material o lo espiritual. Y estos dicen, es importante que nosotros nos ocupemos en la oración y en el compartir la palabra. Entonces había una elección, cada uno tiene una tarea o dos o muchas, según el Señor te haya puesto, te haya preparado o equipado y según la voluntad que elijamos hacer, o la nuestra o la de Dios. ¿Sí? Entonces, allí hay oportunidad de compartir la palabra. Dios habla, Dios hace promesa y queremos hablar brevemente en este día de uno de los profetas que está registrado en la Biblia. Se llamaba Jeremías. Dios lo eligió y le dice, mira Jeremías, yo te elegí para que sea profeta a las naciones y te puse para derribar, para destruir y para arruinar, y también te puse para edificar y para plantar. Rápidamente el joven dice, pero yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dice, no digas que sos un niño porque a todo lo que te mande vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. Bien, entonces comienza su tarea, su ministerio, así como Dios hablaba a través de aquel sacerdote, pero en ese momento ya estaba como que fuera de servicio, no veía ni escuchaba, por consiguiente no tenía visión de Dios y no tenía palabra de Dios, por eso escaseaba.
y ahora también está hablando en ese tiempo a través de los profetas, y no solamente para el pueblo de Dios, sino también en este caso de Jeremías para las autoridades del momento. Y Dios le da una palabra y el rey, la autoridad de ese momento, no la recibe porque no es la que le gusta. Entonces, teniendo poder, teniendo todo lo necesario para hacer que el profeta vaya preso, va y lo envía preso. Manda preso y aún lo tiran en una cisterna para que muera. Es decir, ¿a causa de qué? A causa de hablar lo que Dios le dijo que diga. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Tratamos de ser bendición, no poner tropiezo a nadie, pero escuche bien, la palabra de Dios no se negocia. ¿Sí? Es mejor agradar a Dios que al sistema, que al hombre. Y usted lo verá por todos lados. Prohibido decir esto, prohibido decir aquello, porque es discriminación, porque es aquello y lo otro, y es como que si el que lo dice fuera de él la palabra. No, es la palabra que dice Dios, el que dice Dios. Entonces allí comienzan las dificultades, así comienzan los problemas, como este hombre Jeremías. Jeremías está allí hablando y el rey de ese momento, la autoridad de ese momento, se enoja, y lo manda preso. Entonces podemos decir, Dios lo puso a Jeremías para que hable, y ahora ¿qué pasa? Está preso. Y viene Dios y le habla a Jeremías y le dice que se compre la heredad, porque le tocaba a él comprarla. Imagínense la situación. Está hablando lo que Dios dice que hay que hablar, el sistema lo condena, lo mete preso, lo quiere matar, y viene Dios y le dice que se compre la heredad. ¿Para qué quería Jeremías la heredad? Lo que él necesitaba, ser puesto en libertad. Y por mano de alguien que no era tenido en cuenta por nadie, es rescatado de ese pozo. Pero sigue preso. Entonces está allí Jeremías considerando acerca de su vida, de que desde joven está hablando la palabra de Dios. Y no le sale una. No ve ningún resultado. Quizá vos estás escuchando y sos de ese gran ejército poderoso que un día le dijo al Señor: Señor, hágase tu voluntad, estoy para servirte. Y por ahí estás como Jeremías, que hablas una cosa, que estás predicando, que estás enseñando, que estás orando, que estás intercediendo, que te estás ocupando de uno y de otro, ¿sí? Muchas veces hasta olvidándote de vos mismo, y no te sale ninguna. Y llega un momento en el que por allí hay una desazón, por allí hay un descontento, y que no te gane la tristeza ni la amargura. Y este Jeremías dice: vos sos más fuerte que yo, pero cada vez que abro la boca la gente se burla, me escarnece. Entonces hablo lo que está por venir, no hacen caso, sino que creen que yo se lo digo de mi propia cosecha. Pero cuando hablo en tu nombre, Señor, recibo burla, recibo escarnio, recibo amenazas. Muchos en este planeta están sufriendo cárceles por hablar lo que Dios dice que hay que hablar. Entonces hay un momento de elección. O digo lo que Dios dice, o digo lo que al sistema le agrada. Tratamos de hablar con respeto, sí, pero con salida. Y hay una decisión, hay un pacto con el Señor de no negociar la palabra. Los que compartimos la palabra, los que hablamos según la voluntad de Dios, no somos políticamente correctos. No somos correctos, ya lo sabemos. Pero tampoco estamos para desafiar, para buscar problemas, dificultades, sino para hablar, para decir lo que Dios dice. Qué importante es saber. Dios te advierte cuántas cosas se podrían solucionar si mostráramos las consecuencias de hacer tal o cual cosa. Las consecuencias. Vemos con gente que se esfuerza en enseñar acerca de cómo comportarse al conducir un auto. Cuáles son muchas cosas, cómo hacerlo, cómo observar las leyes, todo. Qué importante sería también que hiciéramos un poco más de énfasis en las consecuencias.
en las consecuencias. Se habla muchas veces de las adicciones de todo tipo, pero también tenemos que hablar de las consecuencias. Entonces, Dios te dice, si haces de esta manera te va a ir bien, pero si es de esta otra manera no te va a ir bien. Y no nos mete Dios en una ni en otra, sino que Él nos muestra las consecuencias. Qué importante es considerar las consecuencias antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer, ¿sí? Pero que tampoco nos dejemos ganar por el temor. Y este hombre, Jeremías, está diciendo, yo hablo en tu nombre, profetizo en tu nombre, digo lo que vos decís y no me sale una bien. Es decir, que no veo el resultado, pero vos me dijiste que me pusiste para arruinar, para destruir y para derribar tantas cosas, pero también me dijiste que me pusiste para edificar y para plantar. Señor, no veo resultado de la edificación, de lo que he plantado, no encuentro, no veo resultado. Entonces le gana un poco el cansancio a este hombre y toma una decisión. Y dice, no me voy a acordar más de vos, ni voy a hablar más en tu nombre. Le dice a Dios, él está orando y le dice, le hablo a la autoridad del momento, se enoja y me amenaza y lo metió preso y lo quería matar y no solamente lo tortura, lo mete en un cepo. Bueno, pobre Jeremías, ¿a causa de qué? De hablar lo que Dios dice que tenemos que decir, enseñar lo que Dios dice que tenemos que enseñar. Entonces este hombre dice, no me voy a acordar más de vos, ni voy a hablar más en tu nombre. Y acá viene, dice, pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hay un fuego ahí adentro, hay un fuego. Y ese fuego es bendición al que rinde su vida a Cristo, y ese fuego, ¡wow!, lo saca de las casillas a aquel que no quiere escuchar ni sujetarse a los principios, a las leyes de Dios. ¡Wow! Así que se produce un conflicto tremendo y está en juego la vida. Entonces, Jeremías dice, si hablo lo que Dios dice, que ya lo hice y profetizo como Él me dijo, y ya tengo problemas. No solamente un problema de un simple rechazo, sino que fue preso. Lo torturaron. Wow, tenía sentencia de muerte, entonces dijo, esto no funciona. Por ahí estás en esa situación como se encontró Jeremías. Has hablado, has enseñado, te has esforzado una y otra vez y el Espíritu Santo te dice, dale, seguí, porque no es tu obra, es mi obra. Y la palabra hará lo que yo quiero. No te desanimes ni te amargues si te rechazan, si se burlan, si no les gusta, si aún se juntan para hacer leyes en contra de los principios de Dios. La palabra de Dios, aunque cielo y tierra pasen, esa no va a dejar de tener efecto sobrenatural en lo natural, porque el cielo gobierna la tierra. Aunque no lo crea, aunque no le guste, eso sigue pasando. Entonces, Jeremías dice, bueno, acá la solución es que no hable más. La solución que no diga más nada, que me amolde al sistema, que sea políticamente correcto. Entonces elegí que agradar a Dios o al sistema. No estamos para pelearnos con el sistema, estamos para hacer bendición y, como te dije hace unos minutos, poder mostrar lo que está por delante, cuál es el problema, cuál es la dificultad, cuáles son las cosas que muchas veces no se pueden resolver tan fácil. Bueno, en la palabra de Dios está la salida, está la palabra poderosa, la palabra de vida, de sabiduría y de revelación que todos necesitamos para tener un cambio de vida significativo y ser de bendición. Entonces, este hombre, Jeremías, dice, bueno, traté de apagar ese fuego y no pude. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se puede apagar, vos lo podrás negar, vos podrás decir esto, aquello y lo otro, pero a Dios no se lo puede apagar.
Y si está metido en tu corazón y en tus huesos, bueno, yo te animo en este día a que, bueno, le digas, Señor, aunque no obtenga la aprobación humana, voy a seguir haciéndolo, porque tiene galardón, porque tiene premio. Hacer la voluntad de Dios, aunque en lo natural no se vean los resultados. Entonces, él decía, veía en lo natural, hablo y se desata violencia, destrucción, me afrentan, me escarnecen, me meten preso, me quieren matar, me torturan. Entonces, esta es la solución. No voy a hablar más de tu palabra. Bueno, no te dejes engañar por el enemigo, porque eso pasó, pasa y seguirá pasando. Pero los que se esfuerzan en la palabra de Dios son los que obtienen el galardón, el premio, no solamente para ellos, sino para toda su casa y para todo el lugar a donde esté viviendo en este tiempo. Por eso, en esta hora, si llega un momento, ese pensamiento, que puede llegar en cualquier momento, puede llegar en cualquier circunstancia, porque muchas veces queremos suplir los problemas, las dificultades con lo natural. Y Dios te dice, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Está allí un profeta de Dios, así como Jeremías, Isaías y tantos profetas. Bueno, este se llama Juan el Bautista y está bautizando, y mientras está bautizando dice, bueno, yo la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, en quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está Juan el Bautista allí al lado del río, está bautizando en agua y dice, bueno, yo los bautizo en agua. ¿Sí? Ese bautismo es obediencia. Hay una evidencia de ser bautizado en el agua que es bastante obvia. Cuando sale del agua, que está como mojado. Pero dice, viene uno más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Ese fuego sobrenatural que viene a nuestro espíritu, que usted y yo le damos cabida. Bueno, puede ser que en un momento tengamos los mismos pensamientos que tuvo Jeremías. Hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades. Por ahí muchos han sido prohibidos, otros han sido encarcelados, otros han sido muertos a causa de hablar lo que Dios dice que hay que hablar. Claro, te estás dando cuenta que es peligroso. Es peligroso, sí, en lo natural, pero es glorioso en lo sobrenatural. Como dijo el pastor, ¿cómo que peligroso y glorioso? Claro, es peligroso en lo natural, porque el sistema rechaza la palabra, porque el sistema rechaza los principios, las leyes de Dios que son para bendición, y la rechazan, quieren cambiar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Este es el mismo tiempo, ya está dicho en la palabra. Entonces es peligroso hablar lo que dice Dios que hay que hablar, pero es glorioso porque ese es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entramos a compartir la voluntad de Dios, no espere aprobación humana, sino que escuche una y otra vez con los oídos espirituales bien destapados. Bien, en este tengo complacencia. Jesús decía lo que Dios le decía que tenía que decir y lo rechazaron. Lo difamaron, le hicieron de toda clase de males, ni siquiera en su casa creía mucho en él. Cuando iba a algún lugar le echaban la culpa de que había pasado esto, o que él le había muerto aquel amigo porque él no estaba. Imagínense cuántas cosas. Y Jesús nunca renegó de la palabra y de hacer la voluntad de Dios, porque él estaba completamente enfocado en hacer la voluntad de Dios. Pasó problemas, mire, le levantan falso testimonio. Cuando la costumbre de la época para la Pascua era soltar a un preso, allí había un asesino que estaba preso, se llamaba Barrabás, por todo lo que había hecho, y el magistrado del momento les da a elegir al pueblo y les dice: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y si vos sos lo que dijiste alguna vez, o escuchaste o aprobaste, ¿el pueblo nunca se equivoca? No, nunca se equivoca poco. Y tenemos montones
de ejemplos. El pueblo eligió a un corrupto, a un asesino, a un criminal en lugar de Jesús. ¿O te parece que puede ser? Sí, pasó y pasa, sigue pasando. Entonces, este Jesús, que tuvo que ser fortalecido por los ángeles y por el Espíritu Santo para llevar adelante el propósito de Dios, ir a la cruz, entregar su vida, pagar nuestra deuda, que era imposible de pagar con recursos naturales y humanos. Él fue a la cruz y dio su vida, ofrendó su vida. Y en este día, cuando compartamos el pan y la copa en unos minutos, vamos a hacer memoria y darle gracias al Señor porque Él tomó nuestro lugar. La palabra de Dios es la que usted y yo tenemos que tener en abundancia. Dice la palabra que es lámpara y lumbrera. Cuando usted piensa en una lámpara, en una lumbrera, no es una pequeña lucecita que apenas alumbra, sino que la palabra de Dios es lámpara y es lumbrera. Mire, compara la lumbrera mayor con el sol, dice la Biblia. Así que para que tengamos una idea, enfocarnos correctamente en lo que es lámpara, lo que es lumbrera, es una luz tan poderosa que alumbra a todos. Y dice, una luz no está puesta para esconderla, sino para ponerla en lo alto para que alumbre a todos. Y alumbrar a todos significa compartir la palabra como la estamos compartiendo en este día. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escuche bien, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es para aquí y para ahora. Por tanto, vamos a compartir el pan y la copa en esta hora. Te animo allí a donde estás a compartir el pan y la copa. Jesús está con los discípulos y abre su corazón y dice, tengo un anhelo en el corazón, es decir, tengo un fuego, anhelo, pasión por hacer la voluntad de Dios. Tengo un anhelo en mi corazón de compartir esta Pascua antes de padecer, antes de ir a la cruz por ustedes. Dice que toma el pan, tenés pan allí en tu lugar, lo parte, da gracias y les dice a aquellos discípulos, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Señor, en tu nombre así lo hacemos, dándote gracias por ese sacrificio de amor que hiciste por mi vida, por mi casa, por mi ciudad y por mi nación. En tu nombre, Jesús. Amén. Te adoramos, Señor, santo, poderoso, bendito. Venga la revelación, poderoso Dios, del pan, de la copa, que nos está mostrando, Señor, tu cuerpo dado así en la cruz y tu sangre derramada para remisión de todo pecado. Señor, gracias. Cada vez que tenemos la oportunidad, el privilegio de compartirlo, hacemos memoria con gratitud en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos. Dice la Biblia que Jesús, luego de haber cenado, toma la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Cada vez que lo hagan, como ahora, háganlo en memoria de mí. Señor, gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esa preciosa y poderosa sangre de Cristo derramada en la cruz, no solamente para remisión de todo pecado, sino también, como dice tu palabra, por tus llagas hemos sido sanados. Esa sangre que brotó de tus llagas sea propicia para sanar toda dolencia del espíritu, del alma y del cuerpo. Te bendigo en este día y te animo a que compartas siempre la palabra, aunque al sistema no le guste, aunque quizá a alguien cercano o no le guste. Bueno, estamos para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Damos gracias al Señor por su palabra, la cual no volverá a él vacía. Así que te bendigo en este día con esta preciosa y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.